versículo 130. Versículo 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, qué preciosa verdad la del salmista. Expone la verdad del Señor expuesta fielmente, dice que alumbra. Alumbra. Y eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo del Señor para entender, para comprender los mandamientos y preceptos del Señor. Como es que llegamos a la fe. Esta es una vida práctica que nosotros tenemos como creyentes, como hemos venido al Evangelio, de donde el Señor nos trasladó y que nos depara en lo posterior. La vida centrada en Dios, nuestra vida, nuestro estilo de vida, sea un deleite en nuestro caminar, y eso viene a través de la exposición fiel de la palabra aplicada a nuestro corazón. Así que, hermanos, nosotros estamos siguiendo el hilo de estudios sobre la libertad y los límites de la vida cristiana. Ustedes saben que nuestra confesión de fe tiene una armonía tremenda en la forma que se ponen los capítulos. Luego de que nosotros hemos estudiado sobre la seguridad de la gracia, hemos visto en clases anteriores que la seguridad que hemos obtenido en Cristo no es por nuestros méritos, sino que es por la obra vicaria de Cristo en la cruz, de ese evangelio que predicamos y que nos ha alcanzado. Así que cuando nosotros vimos que en otro tiempo nosotros éramos perversos, éramos enemigos del Señor, pero que en su plan de redención el Señor tenía para ti un plan eterno de salvación, lo reveló en su debido tiempo en Cristo. Y nosotros vinimos a la fe por su gracia y por su favor, y Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, se compromete a continuar hasta que Él venga o hasta que nosotros lleguemos a su presencia. Así que, hermanos, hoy, luego de que nosotros hemos entendido ese gran misterio revelado en la página de la Biblia, ahora nosotros vamos a introducirnos en el capítulo 19, que es acerca de la doctrina de la ley de Dios. Y vamos a ver sobre los orígenes de la ley de Dios, cómo comienza, quién es el que da estos mandatos, en qué forma lo da, y una vida práctica, cómo nosotros hoy podemos vivir a la luz de esa ley que el Señor ha establecido, si sigue vigente o no. Entonces, hermanos amados, necesitamos ver con claridad, así como dice el Salmo 119, que la exposición de su palabra alumbra, así sea expuesta hoy para nosotros este tema. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento y podamos salir edificados. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a ver, a conocerte más precisamente, Señor, para temblar ante tu presencia. Padre amado, sé tú con tu pueblo hoy, Señor, en esta reunión, en esta comunión que tenemos contigo, Señor, en este día establecido que tú has dejado para que tu pueblo se reúna, Señor, y adorarte a ti, con la exposición de tu palabra, con el estudio bíblico, Señor. Sé tú conmigo, para que pueda hablar con claridad, con sencillez, pero al mismo tiempo, Señor, con la profundidad que tú demandas de tu palabra y esta doctrina, Señor. Gracias por mis hermanos presentes, por aquellos que no han podido venir aún. Guárdalo, Señor, y podamos hoy glorificarte en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el contenido de hoy es sobre justamente la introducción a la doctrina de la ley de Dios. Vamos a tocar un poco lo que es el dispensacionalismo, porque es importante. Y en cuanto al dispensacionalismo, vamos a hablar sobre el antinomianismo práctico y el antinomianismo doctrinal. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros leemos solamente la confesión, si vamos a estudiar el capítulo 19, hermanos amados,
ya encontramos una sistematización de esta doctrina, pero nosotros necesitamos ver nuestro contexto y cómo se ha venido desarrollando estos temas, ¿sí? Y antes de abordar este párrafo, es necesario abordar que hay posiciones con relación a esta doctrina de la ley de Dios. Hermanos, hay disputas en general en relación a esta ley. ¿Por qué? Porque si no tenemos un entendimiento correcto de la ley de Dios, va a traer consecuencias a nuestra forma de conducirnos. Inclusive, como nosotros tomamos acerca del día del reposo, el día del Señor. Porque es que las iglesias hoy por hoy no toman en serio el congregarse, por ejemplo. Porque no toman en serio las cosas de los pecados. Porque no hay un entendimiento correcto acerca de la ley moral de Dios. Así que lo que nosotros vamos a leer hoy o vamos a ver es que hay una disputa doctrinal en cuanto al antinomianismo. Y esta palabra es que sería anti, en contra, y nomos, que es la ley, anti-ley, o sería básicamente no a la ley vigente del Señor. Y hermanos amados, otro lado, otra posición a esto que es herético y pecaminoso es que acerca de la liberalidad, el liberalismo. La gente odia los mandatos del Señor porque esas son las que restringen el pecado. Y las personas carnales o pastores que no consideran esta doctrina, que es fundamental y clave para la iglesia de nuestro tiempo, son permisivos. No se confronta el pecado, no se confronta la verdad de un infierno y la veracidad de que las personas que no viven conforme a la voluntad del Señor, estas son, realmente no han experimentado un nuevo nacimiento, regeneración, arrepentimiento. Este tipo de doctrina casi no se toca en muchas iglesias en nuestro tiempo. Más bien hay una motivación, esto es motivacional. En las iglesias no hay confrontación del pecado seriamente, y lo que nosotros vamos a ver en cuanto a este estudio es de cómo esa ley que el Señor ha puesto en el corazón del hombre, y al mismo tiempo esa ley dada a Moisés en el Sinaí, sigue vigente, y los creyentes hoy pueden gozarse en cumplir esa ley. No hay una armonía en esta doctrina con relación a la gracia de Dios, la ley de Dios y el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos capacitados para obedecer. El creyente que ha nacido de nuevo, por eso es importante poner siempre la verdad de nacimiento de nuevo. El que nace de nuevo desea, sus apetitos espirituales han sido cambiados. Anteriormente era carnal, hoy es una persona espiritual. Y cuando es espiritual, desea las cosas que son del espíritu. Las personas que son carnales piensan en las cosas carnales y solo ese es su deseo. Así que el entendimiento acerca de la ley de Dios te llevará a una motivación correcta. Yo puedo forzar a usted, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ven a la iglesia. O, ¿por qué no te congregas fielmente? Pero si no tienes un entendimiento correcto, mirad que los católicos romanos, ¿qué hacen? Son muy fieles, se congregan todos los domingos, estoy seguro que son mucho más llenos que nosotros, pero no es la motivación correcta. Como también otros hermanos que nos ven claramente acerca de por qué debo de hacer lo que hago, cuál es mi motivación. Por ende, nosotros necesitamos entender, hermanos, qué es esta doctrina, y dentro del anti, que sería en contra de la ley de Dios, hay dos tipos de enseñanza. Una que es herética. El mundo secular está contra la ley de Dios, se opone a la ley de Dios, no le importa la ley de Dios. Por eso vemos nosotros las atrocidades que vemos hoy en día, todo tipo de pecado, todo tipo de inmoralidad, esa promiscuidad, cuando nunca antes estamos experimentando. ¿Por qué? Porque ya no hay una moralidad, inclusive
que les rija. Cuando los estatutos y mandamientos del Señor son quitados de una nación, lo que va a haber es una promiscuidad tan impresionante. Los países que no tienen como principios bíblicos y mandamientos del Señor en sus jurisdicciones viven sin ley y hacen cualquier cosa. Ahora, hermanos amados, nosotros vemos también que hay una corriente que sería el error doctrinal. Y aquí nosotros vamos a hablar del tema del dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que ellos sean herejes, pero sí decimos que ellos no tienen un entendimiento correcto acerca de esta ley de Dios. Y como he dicho, hermanos, el antinomianismo práctico son aquellos que insisten en que se debe vivir sin ley en su vida práctica. Esto es común en la mentalidad de hoy. Los ateos, los gnósticos, viven sin Dios y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no tienen como precepto el mandamiento de las cosas que son los mandamientos del Señor. Y otros, ellos dicen, vamos a crecer en la gracia porque la ley del Señor fue dada para los israelitas. Nosotros ahora ya estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero todo es amor, todo es restauración, nadie habla del pecado, nadie confronta el pecado, todos viven como quieren, según le plazca. Y miren, ese es el mismo escenario que nosotros al exponernos al libro de Ruth encontramos que cuando los principios y mandamientos del Señor son cuestionados, cada quien hace lo que le da la gana. Por eso es que encontramos tantas atrocidades dentro de las iglesias. Del grupo del pastor, cualquier cosa llamó. Los miembros sin compromiso, los miembros sin temor a Dios, viven como quieren. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta estos principios bíblicos acerca de la ley moral de Dios que sigue vigente. Porque nosotros debemos ser comprometidos, porque nosotros entendemos que Dios nos ha comprado por muy alto precio para obedecer. Las motivaciones, Cristo me ha comprado, me ha librado de la ley que me condena, pero me libra para yo obedecer con gozo y con deleite. Ya no es una carga para nosotros venir a adorarle a Él. El mundano no tiene este pensamiento. Las personas que están dentro de la iglesia y que son carga para ellos venir a la iglesia, es porque no han entendido aún esa libertad gloriosa para obedecer. ¿Por qué nosotros somos santos? ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Y debemos de andar así como Él anduvo. Para esto Él nos ha salvado. Así que muchos enseñan que el pecado ya es destruido en el antiguo pacto. Entonces, ahora que soy libre, yo puedo andar como yo quiero. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros si leemos, por favor, Romanos capítulo 6, versículo, Romanos capítulo 6, Romanos 6, 1 hasta el 4. ¿Quién no puede leer? Yo mismo. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él en medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Hermanos, no es una carta libre para vivir en pecado el hecho que Cristo nos haya comprado y nos haya libertado del yugo opresor del pecado, sino que es eso la motivación que nos debe de llevar
para vencer y hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué tiene que santificarte? Porque Cristo me compró por muy alto precio. Cristo vertió su sangre por el pecado. ¿Para que tú sigas en el pecado? En ninguna manera, dice Pablo. No como estos que enseñan que el pecado había sido destruido y que por lo tanto, como ya no hay pecado, todo es lícito. Por ende, yo voy a embriagarme, voy a tener una vida promiscua, ya no es pecado porque todo había sido pagado en la cruz. Esto es un concepto terrible. Inclusive es importante entender que seguimos siendo esclavos, pero ahora de otro amo, Amén. que es Cristo en este caso, ahora que nos compró, pero ahora seguimos siendo esclavos, pero ahora ya de otro amo que es un buen pagador de la vida. Libertados para. Y entendiendo eso que somos esclavos, ahora debemos entender y saber los mandatos de este amo al cual someternos. Amén. Muchas iglesias en nuestro tiempo viven de esta manera. Solo hablan de amor y restauración. No está mal que se hable de amor y de restauración, porque de eso se trata el cristianismo. Del amor inagotable del Señor, de la misericordia de Dios, de su gran bondad, que Él ha extendido su misericordia para nosotros. Por eso es que nosotros en Lamentaciones no hemos sido consumidos, porque Dios ha mostrado de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero no marcan el pecado, ni establecen una línea de responsabilidad para el creyente. No establecen. Todo queda en una vida de sentimientos sin responsabilidad del pecado. Y todas las acciones nuestras tienen su consecuencia, sea para bien o sea para mal. Si nosotros sembramos en la carne, de la carne segaremos corrupción. Si nosotros sembramos las cosas espirituales, segaremos las cosas espirituales. Así que hermanos, no todo es amor, vamos a pasar por alto los pecados. No, tiene que haber una línea recta, bien trazada, así como en un hogar. Si no hay disciplina, si tu vida no tiene, si tú no tienes disciplina en tu vida va a ser cualquier cosa. Y nosotros no somos llamados a hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos un rey, así como dice Johnny, tenemos un amo, y ese amo tiene mandamientos y preceptos claros en su palabra. Su palabra es nuestra regla y nuestra vara de medir. Y si en su palabra no es para que nosotros no lo escudriñemos y no lo apliquemos. No es mera información. De que fíjate, yo hablo domingo tras domingo y vivo como yo quiero en la semana. No, hermanos, tiene que bajar a nuestros corazones, afectar a nuestros pensamientos, bajar a nuestros corazones y llevarnos a un estilo de vida. Eso es la piedad, conformarse a la palabra del Señor. Mi mente, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que yo soy debe estar permeado a la luz de la Escritura y a la ley del Señor. ¿Por qué que yo no debo de adulterar? Por ejemplo. ¿Por qué no debo? La ley sigue vigente. ¿Por qué la ley sigue vigente? ¿Por qué no debo matar? La misma cosa. ¿Por qué no debo mentir? ¿Por qué no debo robar? Por la ley. Si nosotros quitamos la ley, ¿qué va a pasar ahí? Todo se desmorona. Todo se desmorona. Por eso es importante que esté bien marcado la línea de ese trazar del pensamiento de Dios. La consecuencia es que las personas son movidas solo por emociones en lo oculto y no un verdadero cambio, no una regeneración, no un nuevo nacimiento. ¿Por qué es que cuesta tanto que algunos tomen compromiso en la iglesia? Algunos de repente te abandonan, no hay compromiso.
¿Por qué? Porque no tienen un entendimiento claro acerca de la ley de Dios, del temor a Dios. Porque el temor al Señor es lo que nos hace conducirnos de la manera que es agradable a su voluntad. ¿Por qué que debo de amar a mis hermanos? Porque es el mandamiento de Dios. Los primeros 5 que se resumen, la ley de Dios, es el mandamiento del amor, primeramente a Dios y consecuente al prójimo. En esto resume el Señor. Así que las personas son solamente movidas por emociones, no son movidas a una vida de santidad. Esto no es una verdadera fe cristiana, porque niegan lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Vamos a leer Juan 17, 17. Hermano Albert, vos puedes leer ese por Juan 17, 17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos. Pero hoy por hoy ves poca gente, o son números contados las ovejas del Señor que realmente viven en una verdadera santidad. ¿Por qué? Porque justamente no son expuestos a la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en su palabra encontramos a Cristo, encontramos su ley, encontramos sus mandamientos, sus decretos. Y de ahí parte las motivaciones. Vamos a leer Romanos 6, ya leímos, primera de Pedro, capítulo 1 al 3. Estamos entrando en la introducción, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1 al 3. Hermana Angélica, vamos a leerlo, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Qué tremendo. Pedro saluda y les da un mensaje claro: elegidos para un propósito. Tú fuiste elegido para obedecer. Yo fui elegido para obedecer en santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú encomendaste, dice el Salmo 119, que sean muy guardados tus mandamientos. Y ese es el mismo Dios del antiguo pacto, el mismo Dios del Nuevo Testamento. No podemos separar lo antes de lo nuevo, sino que va en perfecta armonía. Nosotros debemos ser santos, piadosos, porque nosotros somos representantes de Dios. Somos representación viva. Dice Spurgeon que el mundano no lee Biblia, entonces, pero sí lee las personas. Así tu estilo de vida tiene que marcar lo que tú eres. No otra cosa. Hay una contradicción tremenda cuando alguien dice yo amo a Dios, pero su obra dice otra cosa. Tus hijos van a ver esa hipocresía si tú eres alguien que realmente no está viviendo conforme a lo que tú dices. Si dices amo a Dios, pero no vivo conforme a la voluntad del Señor, eres un hipócrita. Porque los mandamientos del Señor son dados para obedecerlos. ¿Me amas? Según Juan 14 dice que me ama. Aunque dice, el que me dice que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Son los preceptos establecidos en la palabra. Por eso es que la ley sigue vigente. La ley moral de Dios sigue vigente. Ahora, aquí entramos, hermano, en el segundo punto sobre el anti o en contra de la ley nomia, que sería la ley, el antinomianismo o el antinomiano doctrinal. Y eso sería el error doctrinal. Y la gran mayoría de ellos ven, hermano, la importancia de la ley y lo ven como una norma de vida, pero para
la antigua Israel. Estos mandamientos eran para los israelitas. Y nieguen que la ley de Dios sea una regla de vida para el creyente. Y ahí entra el error, hermano, porque la ley de Dios es dada para el pueblo de Dios. Y nosotros entendemos que somos nosotros pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios, para que nosotros seamos representantes, embajadores en este lado de la eternidad, en este siglo. No para un futuro ni tampoco es para antes, sino que para aquí y ahora. Y la gran mayoría de ellos, hermanos, son muy piadosos, que niegan, rechazan el antinomianismo práctico. Eso que decíamos, que el mundo vive sin ley. Ellos lo rechazan y son muy piadosos muchos, pero niegan y no abrazan este antinomianismo doctrinal y no diferencian el uno con el otro. Y ahí necesitamos ser precisos, porque ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ser santos? Vamos a leer lo que dice 2 Timoteo 3:16. Es clave este pasaje. 2 Timoteo 3:16 dice así. Miren, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla el apóstol de que toda la escritura está hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de una manera armoniosa, para que nosotros seamos completamente preparados para toda buena obra. A través de este estudio lo que queremos, hermanos, refutar esto de que la ley de Dios ya no sirve. Primeramente, no, la ley de Dios sí es vigente. Y eso es contrario a la escritura, es decir que no. El ateísmo por eso es tan terrible, porque ellos niegan la verdad de Dios. Para ellos no hay ley, y es como que, según su antojo por el corazón. El tema también, yo estoy viendo que vos estás relacionando el dispensacionalismo con Error doctrinal. un antinomianismo doctrinal, en el sentido de que porque literalmente ellos, me acuerdo que algunos hermanos decían que no, el sermón del mundo no es para nosotros, hermanos. No, y vamos a llegar, a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar. Lo que vamos a refutar es ese antinomianismo práctico. ¿Qué es eso? De que la ley de Dios no sigue vigente. No hay una ley de Dios. Nosotros como creyentes sabemos que no es así. Automáticamente como creyentes decimos que no. E inclusive, hermano, yo creo que al separar a Israel de la iglesia, ahí está el Y problema. vamos a llegar también a eso porque justamente, porque que en el capítulo 19 de la ley de Dios, primero hablamos de la gracia. Antes, el capítulo 18 habla sobre cómo fuimos salvados. Nosotros reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, sino que todo fue la gracia y favor de Dios y en su elección eterna, el cual se reveló en Jesucristo y a nosotros en su debido tiempo. Por eso que somos salvos, no por mérito, porque es un don de Dios. Creemos en Jesucristo por la gracia y seguiremos creyendo por su pura gracia. Pero hay una responsabilidad nuestra. Cuando se nos abre el entendimiento, Dios nos da esa capacidad de ver y escoger realmente cuál es su buena voluntad, que es perfecta. Ahora, hay otros que no ven del mismo modo que nosotros vemos. Por eso es que nosotros decimos que este es nuestro entendimiento. Por eso es que nosotros decimos que el hombre está muerto. No está moribundo, está muerto en pecado. Y necesita con urgencia que el poder del Evangelio llegue a su vida. Y ese poder lo cambie su corazón, para que al momento de ese cambio tenga esa fe. Y esa fe actúe en conjunto, automático. Ahora, hermanos, ahora que ya somos salvos para, como dice algunos, yo voy a vivir como yo quiero. No, Pablo ya refutó. No, vamos a vivir como queramos. No, porque
nosotros fuimos salvos para obedecer. Tú y yo fuimos salvos para obedecer. Y tener un entendimiento correcto, hermanos, de la relación del creyente con la ley de Dios nos llevará a una adoración correcta. Ignorar estas verdades reveladas sería un pecado de omisión. Hay mucha ignorancia por el cual nosotros por esto de equivocar, porque no tenían un entendimiento correcto acerca de la adoración, del orden regulador. ¿Cuántos nosotros anteriormente, al menos a mí y lo que respecta a mí, yo veía que escogíamos a hermanas para ser, por ejemplo, diáconos o pastores? Entonces, eso es una práctica común. ¿Y por qué nosotros decimos que eso no es correcto? ¿Cuál es tu vara de medir para decir que no es correcto que una mujer sea pastora? La palabra, la escritura. ¿Por qué que nosotros decimos que tenemos que ofrendar? ¿Por qué decimos que nosotros tenemos que ser obedientes? ¿Por qué decimos que debemos de ser santos? Por la palabra. Y la palabra está revelada. Ahora es que nosotros examinarla. Y esto es importante, tener un entendimiento correcto de la relación del creyente con la ley de Dios nos llevará a una adoración correcta. Y hay muchas consecuencias que acarrean la falta de una correcta comprensión de esta doctrina. Según la palabra, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. De hecho que te vas a molestar, te vas a pichar, hasta no echar de la iglesia por la doctrina, porque ellos no están viendo lo que nosotros estamos viendo. Muchas veces los errores doctrinales hacen que al ya tener un casco teológico, difícilmente que puedas ver, y tienes que ser humilde para reconocer que no lo sabes todo. Y hay que orar al Señor por relación a estos tipos de temas. Un ejemplo, o dos ejemplos. El entendimiento acerca del día del Señor. Algunos afirman que todos los días son días del Señor. Pero nuestro entendimiento, y digo nuestro entendimiento porque mi entendimiento es que hay un día del Señor el cual debe ser guardado de forma especial. Porque ha sido apartado por Dios y está vigente para todos. ¿Por qué adoramos los domingos? Y estamos hablando con mi esposa acerca de eso. ¿Por qué adoramos los domingos? ¿Por qué no sábado? Porque entendemos que Cristo resucitó y los apóstoles se reunían el día del Señor para que era domingo y fue traspuesto al día domingo. Nosotros adoramos por la resurrección de Jesucristo. Pero hay muchos que dicen que el día del Señor, hermano. ¿Qué día del Señor te dicen? Ni siquiera tienen una noción de lo que es el día del Señor. De trabajar 6 días con afán y dejar al Señor un día específico para Él. Ahora, hay muchos hermanos, yo sé que hay hermanos aquí que trabajan los domingos, que no debe ser una carga para ellos esto, sino que es un deseo. Yo sé que los hermanos que están aquí aman al Señor, desean estar en comunión con los hermanos, pero están en una esclavitud en el sentido que no tienen esa libertad de decir, yo todo domingo no trabajo. Entonces, en ese tipo de hermanos no debe ser una carga. ¿Por qué, hermano? Porque a la libertad nos ha llamado Cristo. Porque el otro extremo es el legalismo. El legalismo de someternos a una ley. Fíjense que los legalistas a racatada ellos el día del Señor, la reposo, alguien tenía un piñete y vaso. No haya que levantar tu camilla. Jesús le estaba sanando a un paralítico. No, se te ha permitido llevar tu camilla. Porque él estaba siendo sanado un sábado, un día de reposo. ¿Se dan cuenta, hermano, del extremo? Nuestro entendimiento afirma que el creyente es libre en Cristo, pero debe obedecer los mandamientos del Señor y su ley moral. Ahí yo veo un equilibrio en el sentido de los mandamientos ahora es para santificación. Amén. No es para salvación. No es que por guardarlos todos, ser deliberante así, bueno, voy a cumplir poquito, entonces a juventud tiene estándar ese para salvar. por obra. Entonces, ahora, a medida que uno va entendiendo,
es que a la profundidad uno va a modificando su, ¿cómo se llama? Su entendimiento. El entendimiento del Señor va modificándolo y entonces como consecuencia va cumpliendo mejor y sinceramente. Sí. No es para yo tipo para salvarme o para No es para hacer más más santo que los otros porque yo guardo y porque yo no Totalmente. sino que es para santificación, progresando en esa santificación. Amén. Hay, por ejemplo, inclusive en cuanto a la maternidad, hay hombres que por condiciones deciden hacer las cosas no poniendo carga a otros, por el entendimiento que va adquiriendo, no por eso sea mejor que el otro, sino por convicciones bíblicas. Y ahí entra el tema del uso de la ley moral de Dios, porque yo entiendo que el domingo del día del Señor, yo debo ser primero en prepararme. Si no puedo, debo de avisar, debo de estar comprometido. Yo estoy muy comprometido con mi iglesia local, porque yo amo a mis hermanos, amo al Señor y amo a mis hermanos. Yo quiero caminar con ellos porque yo los reconozco como mis hermanos. Soy parte de esa gran familia de la fe de esa iglesia. Entonces, mi entendimiento me hace actuar. Y no de una forma desinteresada. Si yo no voy, mira, si me voy, me voy. No, sino que nuestras convicciones nos hace actuar. Inclusive en la forma que me conduzco dentro de la iglesia. Cómo me dirijo a mi hermano, cómo me dirijo a mi pastor, cómo me dirijo, cómo doy lo que es del Señor, inclusive. En todas las áreas. Cómo preparo mi corazón para venir a la iglesia. Y si no estoy pudiendo irme, yo estoy conectado con nuestros hermanos a pesar de que no puedo ir. Ese es el entendimiento. Por eso, nuestro entendimiento afirma que el creyente es libre en Cristo, pero debe obedecer los mandamientos del Señor, su ley moral. Somos libres, libertados para obedecer según la palabra del Señor. No para alcanzar salvación, sino que somos salvos para obedecer. Porque somos salvos, obedecemos. Porque fuimos rociados por medio de la obra de Cristo, su sangre púrpura derramada en la cruz. Eso es lo que dice en Efesios 2:10, Sí. de que fuimos creados en Cristo Jesús Para obedecer. para. Hermanos, y este anti-ley o antinomianismo es muy antiguo. Cuando nosotros leímos o nos pusimos a la serie primera de Juan, nosotros nos pusimos en el contexto de la época de estos hermanos, que es lo que ellos, el gnosticismo, o prácticamente también sería el gnosticismo, que ellos separaban el cuerpo de lo material de lo inmaterial. Entonces, ya que el inmaterial, el espíritu no está con el cuerpo conectado, entonces yo puedo ir como yo quiero. Allá puedo ser, allá puedo ser. Y por el espíritu se guarda puro. Pero eso no era la realidad. Tu cuerpo se conecta con el espíritu. De modo que lo espiritual te debe afectar en tu vida práctica. No podemos separar, hermano. Si vos decís yo amo a Dios, guardo los mandamientos. ¿De qué manera? Se ve de una forma práctica. Decirle a tu esposa, te amo, mi amor. A mañana te dejo. Mira cómo le trataste la semana. ¿Le trataste bien? ¿Realmente le amaste? Mira que me autopredico. Y si vos decís te amo, sí te amo, mi amor, pero fuiste muy áspero, no fuiste amoroso, no fuiste cariñoso, no pastoreaste su corazón, no demostraste amor, y ella te va a mirar y te va a decir, te va a decir, por eso, amo a Dios, guardo sus mandamientos. Si yo digo que amo a mi esposa y me dice ella, no me amas, es porque yo no la estoy tratando bien. Porque el amor verdadero se demuestra con actuar. Así como nosotros. Amo a Dios, guardo sus leyes, sus mandamientos. Y el gnosticismo enseña una libertad, el cual veían como una parte del cuerpo material separado con lo inmaterial. Y para los gnósticos la carne es mala y el espíritu es bueno.
Entonces, algunos concluían que podían vivir de la manera que ellos querían en su libertad, debido a que el cuerpo era malo. Esta enseñanza, hermanos, fueron refutadas, pero al mismo tiempo golpeó a la iglesia del primer siglo. Mira que estamos más de 2000 años posterior. ¿Cuántas doctrinas nosotros encontramos heréticas en nuestra época? Ahí en el libro de Junio, gracias abundante para el mayor de pecadores, donde dice que era una de sus mayores tentaciones, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, que lo que decía eso, de que no, nosotros, yo ya estoy guardado y yo puedo pecar cuanto quiera, y para mí era una gran tentación, decía Junio. Porque él no se sentía, él sabía, hasta que se sentía mal cuando estaba practicando el pecado, pero ellos no pecaban, ellos no se sentían mal. Pero una vez que yo me sentía mal, decía, una persona me dijo así, que era incorrecto esa doctrina. Una persona me dijo así, que se congrega en otra iglesia y me dice, y fue seria la pregunta, le dije yo, ¿qué tal con tu vida? Pero era soltero, ¿qué tal tu vida de pureza? No, y de repente me meto una y después me arrepiento. Después me arrepiento, total, de pedir perdón a Dios. Hermanos, nuestro entendimiento con relación a la ley de Dios importa. Por eso es que cuando yo estoy diciendo esto me abruma mis propios pecados, que aún brotan, que necesitan mortificarse, necesitan clavarse, necesitan hacer morir día tras día. Es como que ese jardín hermoso que tú ya plantaste todo tu pasto, pero de repente vos no plantaste ahí un arbusto que te capiña a ti, con 6 y constante, de cada una semana, 2 semanas, 3 meses, pero arbusto porque la tu chaveta mi matón. Mira la tu chaveta. Todos los días hay que mortificar el pecado, todos los días con la ley del Señor, con los mandamientos del Señor. Así que de modo, hermanos, que al abordar el antihumanismo estamos tratando con un tema que está a lo largo de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia. Ahora, hermanos, el tema del antinomianismo doctrinal, el cual ha sido abrazado por muchas iglesias, no es algo que se tenga que rastrear. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que nosotros venimos de un contexto de iglesia anterior que abrazaba esta doctrina de antinomianismo errado. ¿Por qué? Porque en la doctrina ellos no negaban a Jesucristo, no negaban la Trinidad, pero en su forma de predicar el Evangelio, su soteriología, su escatología y todo lo demás decimos que están errados a la luz de la palabra. Inclusive la forma de conducirse con relación a la ley de Dios. Hay muchos que van a dejar, supongamos que yo no trabajo los domingos, pero justo fui a Paraguay, justo fui a la selección, o el tour de mis amores, y yo soy capaz de dejar, porque había pasado eso, dejar a una gente no por un trabajo, sino por el deleite y satisfacción que le da ver un simple juego. No toman en serio preparar su corazón para venir a adorar al Señor, porque el Señor ha establecido en su palabra que 6 días trabajará y el 7º guardaría santo para Él. Así que, hermanos amados, que el Señor nos ayude. Y dice el pastor Jorge que de una manera muy respetuosa en este análisis podemos considerar al dispensacionalismo como una influencia en la adopción del antinomianismo doctrinal en las iglesias contemporáneas. Adicionalmente, también considero que la filosofía respecto a la libertad y algunos textos entendidos incorrectamente es lo que ha influenciado en esta adopción del antinomianismo doctrinal. Hay filosofía que se mueve en el mundo que hace que, por eso es que vemos nosotros, por ejemplo, el tema del avance del homosexualismo, el avance del sistema corrompido, la forma, porque es una filosofía.
y le vende la escuela, vende toda una organización que mueve para mover esa locomotora, para traer, por ejemplo, la promiscuidad, el liberalismo, el pragmatismo, todo haciendo lo que quieran sin la ley de Dios. Y el dispensacionalismo que ha afectado dentro de la iglesia, sí que el emocionalismo. No hay temor al Señor, no hay temor a la palabra. El Señor me dijo, Dios me habló, yo soy apóstol. Todas esas cosas implican, hermano, el hecho de que no consideran la ley del Señor como una regla. Y el dispensacionalismo es un sistema de interpretación que se hizo muy popular, viene en el siglo XX, enfrentando al mismo tiempo ese liberalismo teológico, que es un pensamiento que cuestiona la inspiración de la Escritura. Por eso es que nosotros somos el estandarte, nosotros somos columna baluarte de la verdad, ya defendida la palabra a capa y espada. Y cuando la verdad del Señor, la Trinidad es cuestionada, al Dios que adoramos nosotros, mi hijo no tiene esa convicción que yo tengo. Por ende, yo tengo que pasar el buen depósito a la siguiente generación. Pero si yo luego no tengo buenas convicciones, ¿cómo yo voy a pasar algo que yo no estoy de acuerdo? Y además vas a predicar mal, en el sentido de que vas a transmitir de una manera incorrecta y como consecuencia no va a ser el evangelio puro y correcto que te lleva a la salvación. Porque la correcta predicación importa muchísimo, ¿no? Amén. No, Pero, una cosa ligera. amén. Para ir terminando, pero hubo un gran grupo de hombres, tanto cuando el Señor llamó a los 12 apóstoles, uno lo negó, luego el Señor levantó a otros. Él levanta siervos fieles y tú eres uno de ellos. Tú y yo somos siervos fieles para proclamar, para dejar claros los fundamentos de la fe. La iglesia, vamos a concluir con esto, la iglesia necesita tener un correcto entendimiento de la vigencia de la ley de Dios. Hermanos, la iglesia necesita tener la iglesia bíblica sólida de gloria. Iglesia bautista, iglesia bíblica sólida de gloria necesita tener un correcto entendimiento acerca de la vigencia de la ley de Dios. Y es nuestra oración, es mi oración, hermanos, que seamos fieles en guardar los preceptos y mandamientos del Señor como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y debemos de guardar sus mandamientos y sus decretos. También no caer en el liberalismo religioso. No caer en ese liberalismo religioso, como tampoco el legalismo fariseico, de ser nosotros piedra de tropiezo, como dijo Jesús. No entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Que el Señor nos guarde de ese legalismo. Por eso el punto del equilibrio es tan importante. Hay una preciosa armonía en la ley y la gracia de Dios. En la ley de Dios y su bendita gracia en Jesucristo. Dios nos llama del mundo, nos da la vida eterna, nos reconcilia, ¿para qué? Para ser embajadores de Él. 1 Corintios 2:9, ¿qué dice? Perdón, Primera de Pedro, no, Primera de Pedro 2:9 y 2 Corintios 5. ¿Puede leer por favor, hermano Albert? Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Sí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciaréis las virtudes de la que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y el bien. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Somos real sacerdocio, nación santa para Dios. 2 Corintios 5:20. Con eso ahí es importante también acotar, ¿no? Que a veces
es imposible separar a los judíos o a los israelitas, Un solo pueblo. sino que somos un solo pueblo conformado por gentiles y judíos. Amén. 5:20. ¿Qué dicen? Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, somos colaboradores de Dios, somos santos, somos justos para el propósito de representar correctamente al Señor. Representantes de Él como hijos obedientes a su ley, con gozo estimado. Con gozo. Me encanta como dice el pastor Javier Bello, dice él, hay muchos que están dentro de la iglesia y miran afuera y dicen, ven que hay fiesta, y su corazón está ahí. Pero él está en la iglesia, pero su corazón está afuera. En el lugar de estar gozoso y mirando cómo es joya, cómo es tierno, todas esas cosas. Puede ser porque es un entendimiento del corazón de la ley de Dios. El próximo estudio vamos a ver las consecuencias del dispensacionalismo, su influencia en la iglesia y el razonamiento filosófico de cómo realmente de esa libertad y cómo vamos a resolver esta contienda. ¿Amén? Vamos a orar y vamos a entregar el día y la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias porque podemos exponer libremente, Señor, tu palabra, estos estudios, estos temas, Señor, que son de gran importancia en nuestro entendimiento, Señor, para vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, con relación a esta doctrina, Señor, a sistematizar nuestra mente, que pueda bajar nuestros corazones y vivir en consecuencia, Señor, en nuestro estilo de vida con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro contexto de iglesia, Señor, entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter manso, humilde, y que podamos, Señor, ser, así como dice tu palabra, real sacerdocio, nación santa, y reflejar ese carácter que tú demandas de tus hijos. Gracias por mis hermanos. Bendecimos, Señor, la predicación de tu palabra. Bendecimos, Señor, al hermano Víctor, que pueda, Señor, predicar con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.